Goku y las quintillizas. Capítulo 1, Rojo. Saqué lentamente el sobre blanco del cajón inferior de mi escritorio. El cartón, ligeramente desgastado por el tiempo, parecía mucho más pesado de lo que realmente era. En su interior coloqué un grueso fajo de billetes, perfectamente ordenados y sujetos con ligas gruesas para evitar que se deshicieran. No era solo dinero. Eran 3 años completos de mi vida. 3 años convertidos en papel. Cada billete representaba una noche interminable limpiando los enormes ventanales de edificios que jamás podría permitirme visitar. Una madrugada repartiendo periódicos bajo la nieve, cuando el frío era tan intenso que apenas podía sentir las manos sujetando el manubrio de la bicicleta. Una tarde más cargando sacos en los almacenes del puerto hasta que la espalda dejaba de doler simplemente porque el cuerpo terminaba por acostumbrarse al sufrimiento. Había guardado cada yen con una disciplina casi enfermiza. Renuncié a cualquier lujo, por pequeño que fuera. Nunca compré algo por capricho. Nunca gasté más de lo estrictamente necesario para seguir respirando un día más. Mientras otros jóvenes de mi edad reían con amigos, salían después de clases o soñaban con su futuro, yo aprendía a sobrevivir con lo mínimo, convencido de que algún día todo aquel sacrificio tendría un propósito. Ese propósito había llegado. Después coloqué una carta. No la escribí con resentimiento. Tampoco con odio. Cada palabra fue trazada con una calma que ni yo mismo comprendía, cuidando que la tinta no temblara bajo mis dedos. Mi caligrafía permanecía limpia, ordenada, casi serena, como si quien la hubiera escrito fuera alguien completamente distinto a mí. En esas hojas no existían reproches. Jamás habría podido culpar a mi madre ni a mi hermana. Las amaba demasiado para hacerlo. Les expliqué que aquel dinero bastaría para saldar las deudas que durante tantos años habían asfixiado nuestro hogar y, con suerte, también alcanzaría para cubrir los estudios de mi hermana cuando llegara el momento. Quería asegurarme de que ella pudiera construir el futuro que yo nunca tuve el valor de imaginar para mí. Al final de la carta solo les pedí perdón. Perdón por no haber sido el hijo que mi madre merecía. Perdón por no haber sido el hermano mayor capaz de proteger a su familia. Y, sobre todo, perdón por convertirme en una presencia incómoda. Una sombra silenciosa cuya existencia solo parecía atraer desprecio, murmullos y miradas que nuestra familia nunca debió soportar. Doblé cuidadosamente la carta y la introduje en el sobre junto al dinero. Lo dejé sobre la mesa con una delicadeza casi absurda, como si un movimiento brusco pudiera cambiar la decisión que llevaba meses madurando. Después me levanté. Abrí la puerta de mi habitación con lentitud. El pasillo permanecía completamente en silencio. Durante un instante permanecí inmóvil, escuchando la respiración distante de la casa. Era un sonido tan familiar que dolía. Memorizarlo fue inevitable. Entonces cerré la puerta con el mayor cuidado posible. Sin hacer ruido. Sin despedidas. Sin mirar atrás. Cuando crucé el umbral de la vivienda, el aire frío del otoño golpeó mi rostro con una suavidad casi cruel. El crujido de la grava bajo las suelas desgastadas de mis zapatos rompía el silencio con un sonido seco y repetitivo. Cada paso parecía más fuerte que el anterior, como si el propio camino quisiera recordarme que todavía seguía allí. Caminaba despacio. No porque dudara. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía ninguna prisa por llegar a ningún lugar. Las manos permanecían hundidas en los bolsillos de un uniforme escolar que hacía meses había dejado de quedarme bien. Las mangas apenas alcanzaban mis muñecas, dejando que el viento helado mordiera la piel expuesta. Las ráfagas despeinaban mi cabello negro, rebelde e imposible de dominar. Aquella forma extraña, levantada en todas direcciones como una palmera, me había acompañado durante 17 años. Nunca le di demasiada importancia. Era simplemente otra característica más de alguien que siempre había pasado desapercibido. Mis ojos nunca se alzaron hacia el horizonte. Permanecían clavados en el asfalto. Observaba cómo las largas sombras de los árboles, ya desnudos por la llegada del otoño, se extendían sobre el camino formando figuras irregulares que se cruzaban unas con otras. Durante unos segundos me descubrí siguiéndolas con la mirada, como si buscara perderme entre ellas. Quizá porque, en el fondo, llevaba mucho tiempo sintiéndome exactamente igual que una sombra. Siempre presente. Pero nunca realmente visto. A unos metros de distancia, un grupo de niños corría detrás de un balón entre risas despreocupadas. Sus voces llenaban el aire con esa alegría sencilla que solo existe cuando el mundo aún no ha enseñado lo cruel que puede llegar a ser.
Uno de ellos tropezó al intentar controlar la pelota. El balón escapó de sus pies, rodó por la calle dando pequeños botes y terminó deteniéndose justo frente a mi zapato derecho. Mis pasos cesaron. Bajé la mirada hacia la pelota durante un instante y luego levanté los ojos hacia el niño que corría apresurado para recuperarla. Sin darme cuenta, una pequeña calidez nació en mi pecho. Era un gesto automático. Uno que todavía no había desaparecido por completo. Las comisuras de mis labios se elevaron apenas unos milímetros. Flexioné ligeramente las rodillas y, con un movimiento suave y perfectamente medido, impulsé el balón de regreso con la parte interna del pie. La pelota recorrió una trayectoria limpia hasta detenerse justo frente al pequeño. Aquí tienes. Levanté una mano a modo de saludo mientras mantenía aquella discreta sonrisa. Durante un segundo. Todo pareció normal. El niño dio un paso hacia adelante para recoger el balón. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Después recorrieron mi rostro. Mi cabello negro, rebelde e imposible de acomodar, sobresalía en todas direcciones con aquella extraña silueta que tantas veces había provocado murmullos. Su expresión cambió casi al instante. La alegría desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado una luz. Se quedó inmóvil. Después retrocedió un paso. Abrazó el balón contra su pecho con fuerza, como si, de repente, necesitara protegerlo de mí. Oigan, vámonos. Lo dijo casi en un susurro. Pero el viento fue suficiente para llevar aquellas palabras directamente hasta mis oídos. Ese chico, da miedo. Hizo una breve pausa antes de terminar la frase. Es muy raro. Los demás niños dirigieron la vista hacia mí. No dijeron nada. Ni siquiera hicieron un gesto de burla. Fue peor. Sus miradas estaban llenas de esa desconfianza instintiva que las personas reservan para aquello que no comprenden. Uno a uno comenzaron a alejarse. Y, pocos segundos después, todos corrían en dirección contraria, llevándose consigo las risas que, apenas un instante antes, llenaban aquella calle. Mi mano permaneció suspendida en el aire. La sonrisa se desvaneció lentamente, sin dramatismo, hasta desaparecer por completo. Mis labios volvieron a formar aquella línea recta que conocían demasiado bien. Mis hombros descendieron apenas unos milímetros. Era un movimiento tan pequeño que cualquiera habría pasado de largo sin notarlo. Pero yo podía sentir el peso que cargaba. No era el peso de ese momento. Era el de todos los anteriores. No sentí rabia. Tampoco enojo. Solo aquella resignación silenciosa que regresaba una y otra vez, como una vieja cicatriz incapaz de terminar de cerrar. Bajé el brazo despacio. Volví a hundir la mano en el bolsillo del uniforme y cerré el puño con tanta fuerza que los nudillos comenzaron a doler. El dolor físico era sencillo. Era mucho más fácil de entender que el otro. Sin detenerme un segundo más. Continué caminando. Porque, después de tantos años, la distancia entre los demás y yo había dejado de sentirse como un accidente. Era simplemente la única realidad que conocía. En la escuela, si existía la posibilidad de elegir asiento, los pupitres a mi alrededor permanecían vacíos hasta el último momento. Algunos preferían quedarse de pie antes que sentarse junto a mí. Durante los recesos, las conversaciones se apagaban apenas cruzaba cerca de un grupo. Las risas cambiaban por silencios incómodos, y cuando volvía a alejarme, podía escuchar cómo todo regresaba a la normalidad a mis espaldas. Nunca necesité escuchar insultos para comprender lo que pensaban de mí. Las personas pueden herir de maneras mucho más silenciosas. En las miradas que se apartan demasiado rápido. En los murmullos que cesan justo cuando apareces. En las conversaciones que nunca te incluyen. En los profesores que, casi sin darse cuenta, dejan de escogerte para cualquier trabajo en equipo porque asumen que nadie querrá compartir mesa contigo. Con el tiempo entendí que no era una decisión consciente. Simplemente ocurría. Como si mi sola presencia levantara un muro invisible entre el resto del mundo y yo. Un muro transparente. Uno que nadie podía ver. Pero que todos parecían sentir. Lo intenté. Claro que lo intenté. Durante años me convencí de que el problema debía ser yo, y que, si cambiaba lo suficiente, algún día alguien lograría verme más allá de mi apariencia. Corrí más rápido que cualquiera en las clases de educación física, esperando escuchar una palabra de reconocimiento. Me ofrecía para cargar las cajas más pesadas cuando alguien necesitaba ayuda, incluso cuando mis propios brazos ya no podían más. Sonreía. Siempre sonreía.
Aunque estuviera agotado, aunque por dentro solo quisiera desaparecer, seguía sonriendo con la absurda esperanza de que, si demostraba suficiente amabilidad, algún día dejarían de mirarme como si fuera alguien peligroso. Busqué mil maneras de acercarme a los demás. Ayudé sin esperar nada a cambio. Escuché problemas que nunca eran los míos. Cedí mi lugar. Compartí lo poco que tenía. Intenté convertirme en alguien digno de recibir un simple gracias, una conversación sincera, una mirada que no estuviera cargada de miedo o incomodidad. Pero el tiempo tiene una forma cruel de desgastar incluso las esperanzas más cercas. Porque llega un momento en el que el corazón simplemente deja de creer. Cuando, una y otra vez, el mundo responde con el mismo silencio helado. Con la misma mirada esquiva. Con el mismo paso hacia atrás. Comprendes que no importa cuánto te esfuerces. Hay personas destinadas a permanecer al otro lado del cristal. Y yo había dejado de luchar contra ese destino hacía mucho tiempo. Cuando regresé a casa, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La oscuridad se había instalado en el recibidor, envolviendo cada rincón en un silencio tan profundo que parecía que la propia casa contuviera la respiración. Abrí la puerta con cuidado. Nadie salió a recibirme. Nadie preguntó dónde había estado. Solo el viejo suelo de madera respondió con un leve crujido bajo mis pasos. Avancé despacio por el estrecho pasillo hasta llegar a mi habitación. Todo seguía exactamente igual. La cama perfectamente tendida. El escritorio desgastado junto a la ventana. Las pocas pertenencias que había acumulado durante 17 años permanecían inmóviles, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí dentro. Tomé el sobre blanco entre mis manos una última vez. Lo observé en silencio. Dentro descansaban todos mis sacrificios. Toda mi vida. Con extrema delicadeza lo coloqué justo en el centro de la vieja mesa de madera. No demasiado cerca del borde. No debajo de ningún libro. Quería que fuera lo primero que vieran al entrar. Que no hubiera posibilidad de pasarlo por alto. Permanecí inmóvil unos segundos contemplándolo. Después asentí apenas una vez, como si acabara de confirmar una decisión que llevaba demasiado tiempo tomada. Giré sobre mis talones. Apagué la luz. Cerré la puerta lentamente. Y esta vez, no miré atrás. Mis pasos me condujeron sin un destino concreto. Las calles del pueblo fueron desapareciendo poco a poco, sustituidas por caminos vacíos donde solo el viento parecía acompañarme. Las casas quedaron atrás. Después desaparecieron también las últimas farolas. Y, sin darme cuenta, terminé caminando por la periferia, donde el silencio era tan absoluto que incluso el sonido de mis propios pasos parecía ajeno. El frío aumentaba con cada minuto. Pero ya no me molestaba. Hacía tiempo que había dejado de sentirlo. Frente a mí apareció finalmente el viejo puente de hierro. Su estructura oscura se recortaba contra el cielo del atardecer como el esqueleto de un gigante olvidado por el tiempo. Bajo él, el río avanzaba con una fuerza implacable. Subí los escalones lentamente. El metal oxidado crujía bajo cada pisada. El viento golpeaba con violencia a aquella altura, atravesando la tela del uniforme como si ni siquiera existiera. Cada ráfaga cortaba el rostro con un frío afilado. No había nadie. Ni un automóvil. Ni una voz. Solo el murmullo constante del río mezclándose con el silbido del aire. Me acerqué hasta la barandilla. Apoyé ambas manos sobre el hierro helado. El contacto era tan frío que casi quemaba. Incliné ligeramente el cuerpo hacia adelante. Abajo. El agua avanzaba oscura, profunda, golpeando con furia las enormes rocas antes de desaparecer corriente abajo. Era un sonido constante. Hipnótico. Como si el propio río estuviera llamándome. Respiré profundamente. Después, con una tranquilidad que incluso a mí me resultó extraña, apoyé un pie sobre el primer barrote de la barandilla. Luego el otro. El vértigo apareció de inmediato. No como un enemigo, sino como una presencia silenciosa que esperaba pacientemente al otro lado del vacío. Mis manos aferraron el hierro con firmeza. El viento agitaba mi cabello sin descanso. Solté un largo suspiro. El aire tibio escapó de mis labios y, durante un instante, el vapor quedó suspendido frente a mí antes de desvanecerse entre las ráfagas. Cerré lentamente los ojos. Solo hacía falta un paso más. Uno solo. Después, todo el ruido desaparecería. Las miradas de desprecio. Los silencios. Las decepciones. La sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Todo sería arrastrado por la corriente. Y, por primera vez en muchos años,
El mundo podría seguir adelante sin cargar con alguien como yo. Pero, justo cuando el vacío parecía dispuesto a recibirme. Un olor. Tierra mojada. Agua helada. El aroma húmedo que ascendía desde el río atravesó el viento y llegó hasta mí con una claridad imposible. Entonces ocurrió. No fue un pensamiento. No fue una decisión. Fue un recuerdo que irrumpió sin pedir permiso, arrancándome del borde del abismo y arrastrándome hacia un momento que había permanecido intacto en algún rincón de mi memoria. La lluvia caía con una fuerza implacable. El cielo era una inmensa capa gris que parecía aplastar la ciudad bajo su peso, mientras el agua golpeaba sin descanso los árboles, los caminos del parque y las pequeñas mochilas de los niños que corrían buscando dónde refugiarse. Yo tenía apenas 9 años. Estaba sentado solo en un viejo banco de madera, con las rodillas abrazadas contra el pecho y el rostro oculto entre los brazos. Mi uniforme estaba completamente empapado. El agua descendía por mi cabello, recorría mi nuca y terminaba infiltrándose bajo la ropa, haciendo que cada ráfaga de viento se sintiera como un cuchillo sobre la piel. Temblaba. No sabía si por el frío. O por todo lo que había ocurrido unas horas antes. Aquella mañana, varios compañeros me habían rodeado durante el recreo. Habían arrebatado mis cuadernos de las manos mientras reían. Los lanzaron una y otra vez entre ellos como si fueran un juguete, ignorando mis intentos desesperados por recuperarlos. Y cuando finalmente se cansaron, los dejaron caer dentro de un enorme charco de lodo. Las hojas se deshicieron lentamente bajo el agua. La tinta comenzó a correrse. Mientras ellos seguían riendo. Aquellas carcajadas continuaban resonando dentro de mi cabeza incluso ahora. Apreté los dientes con fuerza. No quería llorar. No otra vez. Entonces. La lluvia dejó de caer sobre mí. Fruncí ligeramente el ceño. El sonido cambió. El agua seguía cayendo con la misma intensidad, pero ya no golpeaba mis hombros. Ahora rebotaba sobre una superficie de tela, produciendo un golpeteo más suave y uniforme. Levanté la cabeza despacio. Las gotas resbalaban por mis mejillas, mezclándose con las lágrimas que me había negado a derramar. Frente a mí había una niña. Tendría mi misma edad. Vestía un uniforme impecable que contrastaba con mi ropa completamente empapada. Una mochila rígida descansaba sobre su espalda, y su cabello rojizo descendía en suaves ondas hasta los hombros, moviéndose ligeramente cada vez que el viento lograba colarse bajo el paraguas. Sostenía un enorme paraguas amarillo. Era tan grande que casi toda la lluvia recaía sobre ella con tal de cubrirme a mí. Su hombro derecho ya estaba completamente mojado. Pero parecía no darle la menor importancia. Te vas a enfermar si te quedas aquí. Su voz era tranquila. Firme. Sorprendentemente madura para una niña de 9 años. Sin embargo, no había dureza en ella. No sonaba como las voces a las que yo estaba acostumbrado. Levanté lentamente la vista. Esperé. Esperé esa expresión que conocía demasiado bien. El gesto de incomodidad. La burla. La mueca de desprecio. Pero nunca apareció. Ella simplemente me observaba. Directamente a los ojos. Con una expresión seria, casi enfurruñada, aunque extrañamente sincera. Como si realmente estuviera preocupada por mí. No, no me importa. Mi voz apenas fue un susurro. Volví a esconder parte del rostro entre los hombros. La niña dejó escapar un pequeño suspiro. No era uno de fastidio. Parecía más bien el suspiro resignado de alguien que acababa de encontrarse con un niño demasiado terco. Acomodó mejor el paraguas para cubrirme por completo. Después, sin pedir permiso, tomó asiento a mi lado. Rebuscó dentro del bolsillo de su uniforme y sacó un pañuelo blanco cuidadosamente doblado. Lo extendió hacia mí. Toma. Esperó a que lo recibiera antes de continuar. Sécate, y deja de decir tonterías. Hizo una pequeña pausa. A nadie le gusta pasar frío. Observé el pañuelo durante unos segundos. Después levanté la vista hacia ella. Mis dedos, aún temblorosos por el frío, rozaron los suyos al tomar la tela. El contacto apenas duró un instante. Pero bastó para hacerme sentir algo que llevaba años sin experimentar. Calidez. Vi lo que pasó en la escuela. Su mirada permanecía fija al frente mientras observaba la lluvia caer sobre los senderos del parque. Esos chicos son unos groseros. Su tono era firme. Molesto. Como si el recuerdo también la hubiera enfadado a ella. Guardó silencio unos segundos antes de volver a hablar. Tu cabello no tiene nada de malo. Giró apenas el rostro hacia mí.
Una ligera sonrisa apareció por primera vez en sus labios. De hecho, es curioso. Inclinó un poco la cabeza, observándolo con verdadera curiosidad. Parece que siempre estás listo para salir corriendo hacia alguna aventura. No se estaba burlando. No había sarcasmo. Ni compasión. Solo una observación inocente. Natural. Y eso era completamente nuevo para mí. Durante toda mi vida, las personas solo habían visto una apariencia extraña. Un motivo para alejarse. Ella fue la primera. La primera persona que pareció mirar más allá de mi cabello. Más allá de los rumores. Más allá de la imagen que los demás habían construido sobre mí. Por primera vez. Sentí que alguien me estaba mirando a mí. No a la sombra que el resto del mundo insistía en ver. Ese mismo día compartimos un pequeño pan al vapor que ella había llevado para la merienda. No hablamos demasiado. Y, curiosamente, nunca hizo falta. Aquel silencio era distinto. No era incómodo. No pesaba. Era un silencio tranquilo. Uno que hacía sentir que no era necesario llenar cada segundo con palabras para disfrutar de la compañía del otro. Sin darnos cuenta, aquel viejo banco del parque terminó convirtiéndose en nuestro refugio. Nuestro pequeño rincón del mundo. Durante los meses siguientes nos encontrábamos allí después de clases siempre que podíamos. Con el tiempo descubrí que era increíblemente orgullosa. Detestaba perder en cualquier cosa, por absurda que fuera. Competía hasta por quien terminaba primero un pan al vapor. Y, aunque jamás lo admitiría en voz alta, tenía un apetito sorprendentemente grande para alguien de su tamaño. Ella, por su parte, descubrió a un niño incapaz de guardar rencor. Alguien que sonreía incluso después de los peores días. Y que encontraba fuerzas precisamente cuando todo parecía estar en su contra. Fue la única persona que caminó a mi lado. Sin bajar la mirada. Sin acelerar el paso. Sin avergonzarse de ser vista conmigo. Durante un tiempo. Llegué a creer que quizá el mundo no era un lugar tan cruel como siempre había pensado. Pero las cosas más valiosas rara vez permanecen para siempre. Una tarde de primavera, cuando los cerezos comenzaban a cubrir el parque con una lluvia de pétalos rosados. Ella llegó diferente. No sonrió al verme. Sus manos permanecían entrelazadas frente a su cuerpo. Y sus ojos, normalmente tan seguros, estaban perdidos entre las flores que el viento arrancaba de los árboles. Había algo en su expresión. Algo que hizo que, incluso antes de escuchar una sola palabra, supiera que aquella tarde cambiaría nuestras vidas para siempre. Su familia iba a mudarse a la capital. Su madre había fallecido años atrás, y las circunstancias de su hogar ya no les permitían quedarse allí. Aquel pequeño santuario que habíamos construido juntos estaba a punto de desaparecer. Prométeme algo. Su voz apenas era un susurro. Aún así, logró abrirse paso entre el murmullo del viento que hacía danzar los pétalos de cerezo sobre el parque. Levanté la vista. Sus ojos brillaban con una intensidad diferente. No era felicidad. Era el esfuerzo desesperado de alguien que estaba haciendo todo lo posible por no llorar. Prométeme que seguirás esforzándote. Sus labios dibujaron una sonrisa pequeña, frágil. Una sonrisa que parecía sostenerse únicamente por voluntad. No dejes que nadie te haga sentir menos. Guardó silencio unos segundos. Luego dio un pequeño paso hacia mí. Tienes que volverte fuerte. Levantó lentamente la mano. Durante un instante dudó. Finalmente, apoyó con suavidad la palma sobre mi pecho. Justo encima del corazón. A través del uniforme podía sentir el calor de su mano. Pero no con los puños. Sus ojos se clavaron en los míos. Aquí. El tiempo pareció detenerse. No fui capaz de responder. Había demasiadas cosas que quería decir. Quería prometerle que cambiaría. Quería pedirle que no se fuera. Quería preguntarle por qué alguien como ella había decidido acercarse precisamente a mí. Pero ninguna palabra salió de mi boca. Solo pude asentir lentamente. Entonces tomé su mano entre las mías. La sujeté con toda la fuerza que me permitía el miedo. Como si, aferrándome lo suficiente, pudiera impedir que aquel instante terminara. Ella bajó la mirada hacia nuestras manos. Sonrió con tristeza. Y entonces abrió los labios. Mi nombre es... El rugido de un motor irrumpió de golpe. Un automóvil negro dobló la esquina y se detuvo frente al parque. Al mismo tiempo, el ruido del tráfico, las voces de los transeúntes y el viento comenzaron a mezclarse en una sola masa de sonido. Su voz quedó completamente ahogada. Vi cómo seguía hablando. Vi claramente el movimiento de sus labios.
pero no pude escuchar una sola sílaba. Fruncí el ceño. ¿Qué? Ella repitió su nombre. Otra vez. Y, una vez más. El mundo decidió arrebatármelo. Durante unos segundos permanecimos inmóviles. Ninguno sabía qué hacer. Entonces una voz adulta la llamó desde el automóvil. Era hora de marcharse. Ella retrocedió lentamente. Su mano escapó de la mía. Y, antes de subir al coche, volvió a mirarme. No dijo nada. Solo levantó la mano con una sonrisa tan cálida como melancólica. Yo hice lo mismo. El automóvil comenzó a avanzar despacio. Permanecí de pie sobre la acera observando cómo se alejaba entre la lluvia de pétalos. Hasta que desapareció por completo. No me moví durante mucho tiempo. Como si hacerlo significara aceptar que realmente se había ido. Los años pasaron. Y, con ellos, la memoria comenzó a desgastar incluso aquel recuerdo. Olvidé el color exacto del cielo. Olvidé el aroma que traía el viento esa tarde. Incluso su voz terminó difuminándose poco a poco, como una canción que se escucha cada vez desde más lejos. Pero había cosas imposibles de borrar. Todavía podía recordar el enorme paraguas amarillo cubriéndome de la lluvia. El sabor del pan al vapor que compartíamos después de clases. La tranquilidad que sentía simplemente al sentarme a su lado. Y el calor de aquella mano apoyada sobre mi pecho. Sin embargo, su nombre quedó atrapado para siempre en aquel instante interrumpido. Suspendido entre el rugido de un motor y el ruido de una ciudad indiferente. Un recuerdo incompleto. Un eco al que jamás pude volver a alcanzar. Abrí lentamente los ojos. El viento volvió a golpear mi rostro. Frente a mí, el río continuaba rugiendo con la misma violencia de siempre. Pero ya no lo escuchaba. Porque, durante un instante, sentí otra vez aquella mano. No era real. Y aún así, el calor sobre mi pecho resultaba tan intenso que casi parecía atravesar la tela del uniforme. Tienes que volverte fuerte. La voz regresó con una claridad imposible. Pero aquí, instintivamente llevé una mano hasta mi corazón. Los dedos temblaban. ¿Qué demonios estaba haciendo? Bajé lentamente la mirada hacia el vacío. El agua oscura chocaba contra las rocas con una fuerza brutal. Un escalofrío recorrió toda mi espalda. No era el frío. Era miedo. Un miedo auténtico. Porque comprendí algo que había estado negándome durante todo ese tiempo. Aquello no era valentía. Nunca lo había sido. Era la salida más fácil. Una decisión nacida de una desesperación tan profunda que había terminado por convencerme de que desaparecer solucionaría algo. Pero no era cierto. Si saltaba, mi madre encontraría aquella carta. Encontraría el dinero. Y después tendría que vivir el resto de su vida preguntándose qué había hecho mal. Mi hermana crecería creyendo que no había sido suficiente para retenerme. Cargarían con una culpa que no les pertenecía. Una herida que ningún sacrificio, ninguna explicación, y mucho menos ningún dinero, podría sanar jamás. Las piernas dejaron de responderme. Con movimientos torpes bajé un pie del barrote. Después el otro. Mis manos seguían aferradas al hierro con tanta fuerza que sentía las articulaciones entumecidas. Di un paso hacia atrás. Luego otro. Hasta que toda la tensión abandonó de golpe mi cuerpo. Las rodillas cedieron. Me dejé caer sobre el frío suelo metálico del puente. Respiraba con dificultad. Cada bocanada de aire quemaba los pulmones. Las manos me temblaban sin control. Incliné la cabeza. Durante varios minutos permanecí allí, escuchando únicamente el sonido de mi propia respiración mientras intentaba comprender la locura que había estado a un solo paso de cometer. Cuando finalmente regresé a casa, el cielo ya comenzaba a oscurecer. El camino de vuelta transcurrió en silencio. Pero, conforme me acercaba, una sensación extraña empezó a crecer dentro de mí. Era difícil de explicar. El aire se sentía diferente. Más pesado. Más frío. Como si algo invisible hubiera cubierto toda la calle. Mis pasos se hicieron más lentos. Al llegar frente a la entrada me detuve en seco. Una presión incómoda se instaló en mi pecho. Era esa clase de presentimiento que no tiene explicación lógica y, aún así, obliga al cuerpo entero a permanecer inmóvil. Levanté lentamente la vista. La casa seguía siendo la misma. Las mismas paredes. Las mismas ventanas. La misma puerta de siempre. Y, sin embargo, algo había cambiado. Incluso desde la distancia, la silueta del hogar parecía envuelta por una oscuridad imposible de describir.
Como si las propias paredes cargaran con un peso invisible. Como si, detrás de aquella puerta, me estuviera esperando una realidad capaz de cambiar mi vida para siempre. Mis dedos rodearon lentamente el picaporte. Respiré una vez. Después giré la manija y empujé la puerta. El silencio del interior me recibió de inmediato. No era el silencio tranquilo de una casa al anochecer. Era uno distinto. Pesado. Como si el propio aire hubiera adquirido un peso imposible de soportar. Apenas había dado un paso dentro del recibidor cuando unos pasos pequeños comenzaron a correr por el pasillo. Hermanito. Una diminuta figura se lanzó contra mí sin el menor cuidado. Sus brazos rodearon mi cintura con toda la fuerza que podía reunir una niña de su edad. La sorpresa me hizo bajar la mirada. Allí estaba ella. Mi hermana menor. Su enorme sonrisa iluminaba el oscuro recibidor mucho más que cualquier lámpara. Era una de esas sonrisas capaces de hacer olvidar, aunque fuera por un instante, todo lo malo que existía en el mundo. Mira. Levantó ambas manos frente a mí con una emoción imposible de ocultar. Entre sus pequeños dedos sostenía una estrella de papel dorado. Uno de los extremos estaba ligeramente arrugado, probablemente por haberla sujetado con demasiada fuerza durante todo el camino a casa. Pero para ella, era el mayor tesoro del mundo. Me la gané hoy en la escuela. Sus ojos brillaban mientras esperaba mi reacción. Conocía perfectamente esa mirada. No buscaba aprobación para ella. Buscaba verla reflejada en mí. Porque sabía que cada pequeño logro suyo también conseguía hacerme feliz. Y nunca había querido perderse ese momento. La observé unos segundos. Después sonreí. Esta vez de verdad. Una sonrisa pequeña. Sincera es increíble. Llevé una mano hasta su cabeza y revolví con suavidad su cabello. Estoy muy orgulloso de ti. Sus ojos se iluminaron todavía más. No pude evitarlo. La levanté entre mis brazos y la abracé contra mi pecho. Ella soltó una pequeña carcajada mientras rodeaba mi cuello. Su calidez. Su risa. Su aroma infantil mezclado con el del papel y los lápices de colores. Durante un instante lograron hacer retroceder la oscuridad que había cargado conmigo desde el puente. Por un solo segundo. Sentí que todavía existía un lugar al que pertenecía. Pero aquella sensación duró muy poco. El sonido de una puerta abriéndose rompió el momento. Giré lentamente la cabeza. Al fondo del pasillo, la puerta de la cocina permanecía abierta. Mi madre estaba de pie en el marco. No dijo nada al principio. Sus brazos permanecían cruzados con fuerza sobre el pecho. Los hombros estaban completamente tensos. Las profundas ojeras bajo sus ojos revelaban un cansancio que parecía haberse acumulado durante años. Pero no era eso lo que más llamaba la atención. Era su mirada. Nunca la había visto así. Había enojo. Sí. Pero debajo de esa ira, había algo mucho más profundo. Miedo. Un miedo tan intenso que parecía haber terminado convirtiéndose en furia. Sus ojos no se apartaban de mí. Pesaban. Como si cada segundo de silencio aumentara todavía más la presión dentro de aquella casa. Finalmente habló. ¿Podrías dejarnos un momento a solas? Su voz no fue fuerte. No necesitó serlo. Cada palabra cayó con una frialdad tan absoluta que incluso mi hermana dejó de sonreír. La pequeña bajó lentamente la cabeza. Apretó la estrella de papel contra su pecho. Y, sin hacer preguntas, obedeció. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Ya lo sabía. Desde que había puesto un pie frente a la puerta de la casa, una parte de mí había comprendido que algo había ocurrido. Que aquella sensación de pesadez no era producto de mi imaginación. La tormenta ya había comenzado. Me agaché con cuidado y dejé nuevamente a mi hermana sobre el suelo. Le dediqué una última sonrisa. Una mucho más débil que la anterior. Acaricié suavemente su cabeza. «Ve a descansar un rato, ¿sí?» Ella asintió en silencio. Antes de marcharse volvió la vista hacia mí una última vez. Como si quisiera decir algo. Pero terminó dándose la vuelta y caminó lentamente hacia su habitación. Escuché cómo la puerta se cerraba. Un instante después. El clic del pestillo resonó por toda la casa. Fue un sonido pequeño. Y, aún así, marcó el final del único momento de paz que había tenido aquel día. Volví lentamente la vista hacia mi madre. Su expresión ya no había cambiado. Pero ahora, la distancia entre nosotros se sentía infinitamente mayor. Respiré hondo. El aire apenas consiguió llegar a mis pulmones. Entonces ella dio un paso al frente. Y otro. Hasta quedar frente a mí. Sus labios temblaban.
No sabía si estaba intentando contener el llanto o la rabia. Cuando finalmente habló, cada palabra salió quebrada por una emoción que llevaba demasiado tiempo reprimiendo. ¿Por qué? Su voz se rompió. Cerró los ojos apenas un segundo antes de volver a abrirlos. Había lágrimas acumulándose en ellos. ¿Por qué intentaste suicidarte? No gritó. No hizo falta. Aquella pregunta atravesó el silencio de la casa con mucha más fuerza que cualquier alarido. Y, por primera vez desde que había regresado del puente, sentí que el verdadero peso de mis acciones acababa de caer completamente sobre mí. El mundo pareció detenerse. Las palabras de mi madre quedaron suspendidas en el aire, pero mi mente tardó varios segundos en comprenderlas. Un frío intenso recorrió mi cuerpo. La sangre abandonó mi rostro de golpe y un zumbido apagó cualquier otro sonido de la habitación. Las piernas me temblaron. Por un instante creí que iban a ceder. La carta. El sobre. El dinero que había dejado cuidadosamente sobre la mesa. Lo había encontrado. Había leído cada una de mis palabras mientras yo seguía creyendo que aún tenía tiempo para desaparecer. Abrí la boca. Pero ninguna explicación parecía suficiente. Mi voz salió rota. Apenas era un susurro. No sabía qué estaba pensando. Las palabras se deshicieron incluso antes de terminar la frase. Bajé la mirada. No fui capaz de sostener sus ojos ni un segundo más. No después de haber visto el dolor que había dentro de ellos. El silencio que siguió fue insoportable. Escuché su respiración acelerarse. Irregular. Como si estuviera luchando por mantenerse en pie. Cuando finalmente levanté un poco la vista, la vi derrumbarse. No físicamente. Fue algo mucho más profundo. Durante unos instantes desapareció la mujer fuerte que siempre había conocido. Solo quedó una madre que acababa de confirmar el peor miedo de toda su vida. Aquella carta no había sido un malentendido. No era una exageración. Ni un impulso pasajero. Su hijo había tomado la decisión de no volver jamás. La incredulidad desapareció lentamente de su rostro. Y el vacío que dejó fue ocupado por una emoción mucho más violenta. No era odio. Ni siquiera era enojo. Era el terror. El miedo más profundo que puede experimentar una madre. El miedo de imaginar el cuerpo sin vida de su propio hijo. Respiró con fuerza. Sus labios comenzaron a temblar. Después caminó hacia la mesa del comedor con pasos rápidos, casi desesperados. Tomó el sobre blanco. El mismo sobre donde descansaban 3 años completos de mi vida. Sus dedos lo apretaban con tanta fuerza que el papel comenzó a arrugarse. Regresó hasta quedar frente a mí. Lo levantó entre nosotros. Su mano temblaba. No sabía si por la rabia. O porque apenas conseguía sostener el peso de todo lo que estaba sintiendo. ¿Crees? Su voz volvió a quebrarse. Apretó los dientes. Las lágrimas comenzaron a resbalar sin que pudiera detenerlas. ¿Crees que quiero tu dinero? El grito sacudió cada rincón de la casa. Nunca la había escuchado levantar la voz de esa manera. Jamás. Sacudió el sobre frente a mí. Los billetes golpearon unos contra otros dentro del papel. ¿De verdad crees que este maldito dinero puede pagar el dolor de encontrar a mi hijo muerto? Cada palabra parecía arrancarle un pedazo del alma. ¿Crees que podría dormir sabiendo que acepté el dinero que dejaste antes de quitarte la vida? Su respiración se volvió completamente irregular. Las lágrimas caían una tras otra sin detenerse. Aún así, continuó hablando. Escúchame muy bien. Apretó el sobre contra su pecho con una fuerza desesperada. Como si quisiera destruirlo allí mismo. Si alguna vez vuelves a intentar una locura como esta. Su voz tembló. No por falta de decisión. Sino porque el dolor comenzaba a romperla por dentro. Te juro por lo más sagrado que quemaré cada uno de estos billetes delante de ti. Sus ojos se clavaron en los míos. Nunca olvidaré aquella mirada. No era una amenaza. Era una súplica desesperada disfrazada de enojo. No quiero un solo yen. Las últimas palabras apenas consiguieron salir entre sollozos. Si el precio para recibirlo es perderte. El silencio regresó. Solo quedó el sonido de su respiración entrecortada. Y el llanto que ya no era capaz de contener. Permanecí inmóvil. Cada palabra se clavaba en mi pecho con una fuerza mucho mayor que cualquier golpe. Durante tanto tiempo me había convencido de que mi existencia era una carga para ellas. Que nunca me detuve a imaginar el vacío que realmente dejaría si desaparecía. La culpa comenzó a devorarme desde dentro. No era una culpa nacida por haber querido morir. Era por haber hecho sufrir a la única persona que jamás había dejado de quererme.
Mi madre permanecía allí, abrazando aquel sobre como si fuera incapaz de decidir si debía romperlo, arrojarlo o simplemente dejarlo caer. Poco a poco su respiración comenzó a estabilizarse. El llanto seguía presente. Pero la furia se iba apagando, dejando únicamente el agotamiento. Respiré hondo. Reuní el poco valor que aún me quedaba. Y levanté lentamente la mirada. Nuestros ojos volvieron a encontrarse. Mamá. Mi voz seguía siendo baja. Pero esta vez no tembló. Lo siento. Las palabras salieron con una sinceridad absoluta. No buscaban justificar nada. Ni borrar lo ocurrido. Solo reconocer el dolor que acababa de causarle. Guardé silencio unos segundos antes de continuar. Tienes razón. Bajé la vista un instante, buscando las palabras adecuadas. Pero, necesito cambiar. Necesito salir de este lugar. No porque quiera alejarme de ustedes. Sino porque, si sigo viviendo aquí, terminaré destruyéndome otra vez. Respiré profundamente. Hace unas semanas solicité el traslado a una preparatoria en la capital. Mi madre abrió ligeramente los ojos. Era evidente que no lo sabía. Aún no había querido decir nada porque primero necesitaba estar seguro de que lo aceptarían. Volví a mirarla. Esta vez con una determinación que hacía mucho tiempo no sentía. Quiero estudiar allá. Quiero conseguir un trabajo. Quiero aprender a vivir por mi cuenta. A enfrentar el mundo sin esconderme detrás de ustedes. Mis manos se cerraron lentamente a los costados. No estoy huyendo de ustedes. Jamás podría hacerlo. Estoy huyendo de la persona en la que me estoy convirtiendo. Necesito descubrir quién soy cuando dejo de vivir esperando la aprobación de los demás. Necesito encontrar un lugar donde pueda empezar de nuevo. Donde nadie me conozca. Donde pueda construir mi propia vida desde cero. Y, algún día, regresar a esta casa siendo alguien de quien ustedes puedan sentirse verdaderamente orgullosas. Porque ya no quería seguir sobreviviendo. Quería aprender, por fin. A vivir. Aquella mujer permaneció en silencio. No dijo una sola palabra. Solo me observó. Los segundos comenzaron a pasar lentamente, pero ninguno de los dos apartó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no había resignación en mis ojos. Tampoco aquella oscuridad que durante años había aprendido a ocultar detrás de una sonrisa. Había otra cosa. Una determinación silenciosa. Frágil, quizá. Pero real. Ella la vio. Lo noté en la forma en que sus hombros fueron perdiendo tensión poco a poco. En cómo el enojo desapareció de su expresión, dejando únicamente el cansancio de una madre que había estado a punto de perder a su hijo. Bajó lentamente la vista hacia el sobre. Lo sostuvo unos segundos entre las manos. Después lo dejó sobre la mesa con una delicadeza que contrastaba con la fuerza con la que lo había sujetado hacía apenas unos instantes. Dejó escapar un largo suspiro. Uno de esos suspiros que parecen llevarse consigo años enteros de sufrimiento. Cuando volvió a mirarme, ya no había rabia en sus ojos. Solo una tristeza inmensa. Y una comprensión dolorosa. Había entendido. Oye. Espera un poco, hermosa. La voz, áspera y cargada de alcohol, desgarró el silencio de la noche. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Instintivamente giró sobre su hombro. Dos hombres corpulentos avanzaban detrás de ella. Sus pasos eran pesados, desordenados, propios de quienes habían bebido más de la cuenta. Desde que abandonó la zona comercial, ambos se habían separado discretamente del grupo con el que iban y comenzaron a seguirla, reduciendo poco a poco la distancia entre ellos hasta dejar claro que no se trataba de una casualidad. Su respiración se aceleró. Apretó con fuerza el bolso contra su pecho y echó a correr. Los tacones golpeaban el pavimento con un ritmo frenético, pero el miedo hacía que cada paso fuera más torpe que el anterior. De pronto, su pie resbaló sobre el asfalto húmedo. Tropezó hacia adelante. Solo consiguió evitar la caída apoyándose contra la fría pared de ladrillo que bordeaba el callejón. Intentó pedir ayuda. Abrió la boca. Pero el aire parecía haberse quedado atrapado en su garganta. El pánico la estaba asfixiando. Volvió a correr. Desesperada. Buscando cualquier salida. Cualquier calle iluminada. Cualquier persona. Entonces la vio. Una enorme verja de hierro cerraba por completo el paso. Una gruesa cadena atravesaba los barrotes, asegurada con un viejo candado oxidado. El camino terminaba allí. No había escapatoria. Su corazón dio un vuelco. Retrocedió lentamente hasta que la espalda chocó contra los fríos barrotes metálicos.
El sonido del hierro vibró detrás de ella. Los dos hombres siguieron avanzando. Sin prisa. Como depredadores completamente seguros de que su presa ya no tenía a dónde huir. Vaya, vaya. El más alto dejó escapar una sonrisa atorcida. Sus ojos recorrían a la joven con una tranquilidad que resultaba todavía más perturbadora. Parece que te quedaste sin camino. Dio otro paso. Y otro. Solo queríamos platicar un rato. Su sonrisa se ensanchó. No hay necesidad de ponerse tan dramática. Aléjense de mí. Ella intentó sonar firme. Intentó aparentar una seguridad que ya no tenía. Pero el temblor de su voz la traicionó por completo. Los hombres intercambiaron una breve mirada antes de sonreír. El segundo comenzó a rodearla por la izquierda. El primero estiró lentamente el brazo. Su enorme mano atrapó la muñeca de la joven con una fuerza brutal. Ella soltó un grito ahogado. Se echó hacia atrás con todas sus fuerzas. Intentó liberarse. Golpeó. Forcejeó. Pero el agarre era tan firme que parecía imposible romperlo. El miedo terminó por desbordarla. Cerró con fuerza los ojos. Apretó los dientes. Y esperó. Lo peor. Suéltenla. La voz apareció de repente. No fue un grito. Ni una amenaza. Era una voz grave. Profunda. Pronunciada con una calma tan absoluta que, durante un instante, incluso el viento pareció detenerse para escucharla. Los dos hombres quedaron inmóviles. Sus expresiones cambiaron al mismo tiempo. No por miedo, sino por sorpresa. La joven abrió lentamente los ojos. Respiraba con dificultad. El pecho subía y bajaba con violencia mientras intentaba recuperar el aire. Los tres dirigieron la vista hacia la entrada del callejón. Allí, de pie bajo la tenue luz de una farola, había una figura solitaria. Una pequeña maleta descansaba sobre el suelo, justo a un lado de sus pies. El viento nocturno agitaba suavemente su inconfundible cabello negro, levantándolo en todas direcciones. Avancé despacio. Con la tranquilidad de quien no tenía intención de retroceder. Las manos permanecían hundidas en los bolsillos de mi chaqueta. Mi mirada no transmitía rabia. Ni miedo. Solo una serenidad inquietante. La misma serenidad de alguien que, hacía apenas unas horas, había estado dispuesto a arrojar su propia vida al vacío. Y que, precisamente por eso, ya no pensaba quedarse de brazos cruzados mientras otra persona perdía la suya. Mis ojos permanecían clavados en la enorme mano que sujetaba la muñeca de la joven. No había miedo. No había dudas. Tampoco rabia. Solo una calma absoluta. La calma de alguien que, apenas unas horas antes, había estado dispuesto a abandonar su propia vida, y que ahora comprendía, con una claridad dolorosa, el verdadero valor que tenía protegerla de otra persona. ¿Y tú quién demonios eres? La voz del hombre resonó con un gruñido cargado de irritación. Sin soltar a la chica, dio un paso al frente. El fuerte olor a alcohol llegó hasta donde me encontraba. No te metas donde no te llaman, mocoso. Escupió al suelo con desprecio. Lárgate mientras puedas, si no quieres que te deje tirado a golpes. No respondí. Continué avanzando. Un paso. Luego otro. El sonido de mis zapatos rompía el silencio del callejón con un ritmo lento, pesado e inalterable. No caminaba con prisa. Porque no tenía ninguna intención de retroceder. Durante un instante desvié la mirada hacia la joven. Respiraba con dificultad. El miedo hacía temblar todo su cuerpo. Las luces de neón, reflejadas sobre el pavimento húmedo, iluminaban parcialmente su rostro y arrancaban destellos rojizos de su largo cabello mientras la brisa nocturna movía algunos mechones frente a sus ojos. Había algo en ella. Una extraña sensación de familiaridad. Algo que, por más que intentaba identificar, permanecía oculto en algún rincón de mi memoria. Pero aquel no era el momento para buscar respuestas. Volví a dirigir la vista hacia el hombre. Nuestros ojos se encontraron. El silencio se volvió pesado. Entonces hablé. Dije. Mi voz fue tan tranquila que casi parecía un susurro. Pero cada palabra cayó con una firmeza imposible de ignorar. Que la sueltes. No elevé el tono. No había necesidad. La determinación bastaba para llenar el callejón por sí sola. Di un último paso. La distancia entre nosotros se redujo apenas unos metros. Mi mirada permanecía completamente inmóvil. No pienso repetirlo una 3ª vez.
Final del capítulo 1.